Continuamos leyendo el libro de Jeremías. ¡Qué profeta! Tremendo. Le tocó, al igual que los otros profetas, anunciar que venía un juicio. La diferencia es que a él, la generación que estaba viviendo, era la que iba a enfrentar ese juicio. El juicio era el castigo que Dios había preparado por medio de Babilonia. Babilonia iba a venir contra Jerusalén y iba a arrasar con ellos a causa de su injusticia y a causa de su idolatría. Y en Jeremías capítulo 14 se nos presenta el contexto de una sequía. Cuando la tierra entraba en sequía, para ellos era una señal de estar recibiendo un castigo de Dios a causa de la infidelidad al pacto. Y aunque el pueblo ayunara, aunque el pueblo presentara sacrificios, estos no iban a ser aceptados por Dios. En Jerusalén habían profetas que estaban anunciando que esa hambre pasaría y que la sequía pasaría y que ellos iban a tener paz. Pero en realidad esos son falsos profetas que hablan sin que Dios se les haya ordenado hablar. Hablan los inventos de su propia imaginación y por eso Jeremías les anuncia que a causa de sus falsos mensajes, esos mismos profetas van a morir por hambre y por filo de espada. Y esto es muy interesante porque uno de los principales ídolos que ellos adoraban era a Baal. Y Baal era considerado un ídolo que dominaba los cielos para traer la lluvia. Y parece como que aquí Dios está haciendo la pregunta, ¿hay acaso entre los ídolos alguno que pueda hacer llover? Y esa es una burla que se presenta contra Baal, porque solamente Dios puede conquistar y dominar el cielo, no un ídolo inútil como lo era Baal. En Jeremías capítulo 14 se presenta una pregunta de parte del pueblo: ¿a dónde iremos? Y Jeremías les responde por medio de la palabra del Señor: todos los que estén destinados a ir a la muerte, a ir a la espada, a ir al hambre, a ir al cautiverio, a eso irán. No podrán escapar de ese destino. Y la causa de este castigo así tan tremendo tiene que ver con lo que comenzó el rey Manasés en Judá, quien llevó la idolatría del pueblo a un mayor nivel. Se presenta también la tercera confesión de Jeremías, que se duele de tener que ser un hombre de pleitos, un hombre de disputas en contra de la nación. Pero Dios lo consuela y lo llama al arrepentimiento para que pueda seguir sirviéndolo como portavoz delante del pueblo. Ellos pelearán contra Jeremías, pero no lo podrán vencer porque el Señor está de su lado. Esto nos presenta una característica muy humana del ministerio de Jeremías. Jeremías tiene estos deseos de no querer estar siempre enfrentado al pueblo, pero ese es su llamado y tiene que cumplir con su llamado. En Jeremías capítulo 16, Dios le ordena que él no podrá casarse, ni tampoco tener hijos en Jerusalén, porque todos los nacidos en ese lugar y sus padres también van a morir a filo de espada y de hambre. En esa misma generación van a sufrir el castigo. No tendrán oportunidad ni siquiera de rendirle luto a sus muertos porque no tendrán consuelo. Se vuelve a reiterar la causa de semejante castigo. Es que este es un pueblo que de sus antepasados hasta ahora se han apartado para servir y adorar a otros dioses, abandonando así la ley del Señor. En el futuro ya no se dirán dentro del pueblo a la hora de recordar las promesas, tan cierto como el que el Señor nos hizo salir de Egipto, sino que ahora dirán: tan cierto como que el Señor nos hizo salir de la tierra del norte y de las naciones donde nos ha expulsado. Y esto en el futuro va a ser una alusión que se va a interpretar referida a Babilonia. En Jeremías capítulo 17
comienza con esta declaración: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y que aparta su corazón del Señor. Es solo una forma de advertir que no escuchen a estos falsos profetas, no confíen en ellos, porque aquel que confía en estos falsos profetas será como una zarza en el desierto. Pero en cambio, bendito sea el hombre que confía en el Señor y pone en él su confianza, porque será como un árbol plantado junto a orillas del río. Porque solo Dios puede examinar el corazón de cada quien para pagar de acuerdo al fruto de sus acciones. Señor, tú eres la esperanza de Israel, dice Jeremías en esta cuarta confesión. Y le presenta entonces con esta expresión una respuesta ante la palabra de juicio que había llegado anteriormente. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame, Señor, y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Jeremías exalta a Dios frente a aquellos que desafían preguntando: ¿dónde está el cumplimiento de la palabra del Señor? Jeremías es entonces enviado a las puertas de la ciudad de Jerusalén para recordarles que deben consagrar el día de reposo y que si no lo hacen por esa misma puerta, ellos serán entregados al fuego que todo lo consumirá. Sí, estos son capítulos fuertes, son capítulos donde se anuncia que el juicio es inminente, que el juicio está a las puertas de esa generación. Pero todo ese mensaje tenía un propósito: que el pueblo escuchara y se arrepintiera. En lugar de eso, lo que hacían era escuchar a falsos profetas y endurecer su corazón. Mañana vamos a seguir leyendo al profeta Jeremías y vamos a ver cómo sigue evolucionando esta historia. Nos vemos.